Buenas tardes, estimadas maestras, preescolar, primero y segundo. Entonces, hoy vamos a trabajar la STS de educación inicial. Traté de hacer como los aspectos más relevantes que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje, la matemática y la propuesta de proyectos en el aula. Entonces, espero su realimentación, espero que esta STS, como siempre, contribuye a mejorar los aprendizajes en este momento, en especial cuando nos encontramos en confinamiento y cuando ya sabemos que desde la educación inicial el objetivo es desarrollar las habilidades de los niños y de las niñas por intermedio del juego, de la exploración del medio, de la literatura y del arte. Escuchar a los niños y a las niñas en sus primeros años pues es enfrentarnos a los máximos científicos, porque su capacidad de preguntar, su conocimiento, la exploración del medio y las insospechadas preguntas que nos pueden hacer, sus profundas habilidades, los detalles que ellos observan, fijarán los elementos que van a destacar su desarrollo emocional, su desarrollo cognitivo y a la vez el desarrollo de habilidades desde los diferentes aspectos desde su propia identidad. Como observamos, desde el nacimiento, el niño ya tiene unos códigos, ya emite unos sonidos que pues van a contribuir al desarrollo del lenguaje. Igualmente, la exploración del medio, lo que nosotros hemos trabajado, aquí teniendo en cuenta que pues esa educación inicial básicamente empieza desde el vientre de la madre, porque pues el niño escucha sonidos, va captando después ya cuando nace y pues nuestro papel cuando llegan cerca a los 5 años en nuestro caso es continuar desarrollando esas habilidades que él tiene, sus habilidades motoras, sus habilidades físicas y sus habilidades de pensamiento. El niño a través de los sentidos explora, conoce el medio, aprende las interacciones con los adultos y pues por eso ello es importante desarrollar todas las habilidades. El aprendizaje de la lectura y la escritura no puede hacerse al margen del desarrollo del habla, la escucha y la interpretación en general que hacen las niñas y los niños de lo que perciben. La aproximación a la lectura y la escritura inicia desde los primeros años de vida y antecede el ingreso al sistema educativo formal, toda vez que en el tiempo previo han venido participando de un magnífico proceso de inmersión en el mundo de la comunicación y el lenguaje. Eh, eh, Realmente el niño desde que nace ya está experimentando situaciones de comunicación, situaciones de lenguaje. Vamos a ver algunas experiencias inspiradoras que podemos tener en cuenta en nuestras aulas y en este momento especial de confinamiento, en las casas, que las podemos potencializar, las podemos adaptar, las podemos flexibilizar. Nosotros podemos simplemente colocar unas imágenes, por ejemplo aquí, érase un zoológico y pues el niño puede expresar por medio de imágenes el lenguaje de lo que está sintiendo. Le podemos colocar los sonidos, tum tum, gong, boom, y el niño a través de su imaginación también puede plasmar ese lenguaje verbal que tiene dentro de... Bueno, a los niños les gustan mucho los pósters, entonces les podemos dar imágenes para que el niño escriba un mensaje relacionado con el póster. Puede ser si todavía no sabe leer, pues con su garabateo, pero pues si ya sabe escribir algunas frases, pues puede colocar algunas frases. Dibuja una cara para cada nombre. De pronto se puede colocar aquí en este momento las caras los nombres, perdón, de los miembros de la familia, nombres conocidos, nombres de personas conocidas para que los niños dibujen una cara y a través de estos dibujos pues expresen, por ejemplo, en este caso, nombres y mensajes. Este ejercicio también trae grandes beneficios para la conciencia fonológica. Les podemos plantear un dibujo y que el niño al frente haga otro dibujo
cuyo nombre o cuya palabra termine en igual en la última letra que terminó el anterior dibujo. Entonces les podemos colocar diferentes nombres, diferentes dibujos. Lo más importante es que él relacione que el siguiente dibujo debe ir con la letra que termina el anterior. Nosotros le planteamos. Este es un medio que nosotros hemos utilizado mucho, que son los cubos de historias. Entonces ahí podemos observar cómo se realiza el cubo. Nosotros le podemos colocar diferentes imágenes. El niño cuando ya esté construido y podemos decir que el niño, según la imagen, podemos empezar por el orden del cuento, el inicio. Entonces se le da una imagen para que el niño pueda hacer su cuento, qué pasó en el inicio, qué pasó después y qué pasó en el final, y el niño pueda verbalizar sus historias, las pueda contar. Obviamente las imágenes son una valiosa herramienta para que el niño inicie su proceso lector y más adelante su proceso escritor. Para esto es muy importante que las imágenes para los niños sean de su gusto, las imágenes estén en un tamaño adecuado, las imágenes sean nítidas, claras y que sean, repito, del gusto de los niños. Se les presenta las imágenes y a partir de ellas motivamos a los niños a que recreen toda clase de historias y pues no las cuenten y también las pueden dibujar en un principio cuando ellos no saben escribir. Cuando ya tienen el proceso escritor, pues pueden escribir pequeñas frases, organizar las historias en sus secuencias, qué pasó primero, que es el inicio, qué pasó después, que es el nudo, el conflicto, y qué pasó al final, que lo conocemos como el desenlace. Pero pues en preescolar solamente nosotros, o en educación inicial, solamente hablamos de qué pasó al principio, qué pasó al final, qué pasó, perdón, en el intermedio y qué pasó al final, cómo termina la historia. Las imágenes son una valiosa herramienta para desarrollar las habilidades en la literatura especialmente. Es importante leer en voz alta. Leer en voz alta, esa es una rutina que debemos practicar siempre. La profesora lee en voz alta a sus estudiantes, especialmente cuando ellos no saben leer. Y después formula preguntas, entablan un diálogo, hacen predicciones sobre la lectura, hacen inferencias literales, inferencias textuales y pueden después desarrollar mediante un dibujo, mediante su expresión, hacer resúmenes de lo que la maestra leyó. Entonces, esta estrategia sí ya la tenemos implementada. ¿Cómo lo haríamos ahorita esa estrategia? De pronto me preguntaban. Si es por llamada telefónica, pues grabarles el video en donde se escuche leer un cuento o la misma maestra puede leer el cuento o motivar a los padres de familia a que les lean un cuento. Y pues si es por WhatsApp, pues lo mismo, la maestra sube su video, creo que lo estamos haciendo, donde les narra el cuento y a partir de ello surgen las diferentes actuaciones. Cuando los niños escuchan los cuentos muchas veces se los aprenden como de memoria, entonces ellos al ver las imágenes muy probablemente de tanto que han escuchado el cuento podrán decir qué es lo que sucede en cada imagen. También tenemos otras ideas inspiradoras como las cajas de palabras, que sacan al azar elementos textuales para inventar nuevas palabras, significados de estas. Tenemos el rollo de historias infinitas. Quien inicia propone un comienzo y a ir pasando para las manos de otro participante será enriquecida y construida en conjunto siguiendo el hilo conductor del escritor anterior. Podría ser una historia sin final. Entonces, esas historias que tienen una continuación. Como los niños son pequeños, pues la maestra podría iniciar para que los niños continúen la historia. Formatos de postales y cartas. Muy importante este punto que nosotros de pronto no lo exploramos. Ahorita pasó el Día de la Madre, entonces muy importante aquello de motivar a los niños a que hicieran sus postales, a que hicieran sus cartas con relación al Día de la Madre. Palabras atesoradas. En un mural dispuesto en una de las paredes se disponen las palabras que ya se reconocen. Como en este momento nosotros están en casa, entonces ¿cuál es la sugerencia? Que siempre la hemos hecho, que esas palabras atesoradas las tengan en la casa. Entonces en la casa
puede ser esas palabras atesoradas ligadas a los elementos de la casa, para que vayan adquiriendo la conciencia fonológica. Pueden marcar los principales elementos de la casa los padres de familia para que los niños observen cuál es la escritura de las palabras y los nombres de los principales elementos de la casa y vayan ampliando su vocabulario. Ahora vamos a trabajar con lo de matemáticas, como un resumen. ¿Qué procesos podemos trabajar en matemáticas en la educación preescolar? Pues al igual que en la educación primaria, partimos de la resolución de un problema. Y pues relacionamos lo que está asociado. Aunque el niño sea pequeñito, ya puede resolver problemas sencillos, problemas cotidianos, problemas que están en este momento vigente, y no solamente de suma o de resta, sino pequeños problemas de probabilidades. Por ejemplo, eh, asomarse y mirar qué probabilidad hay hoy que llueva. El niño puede perfectamente asomarse a su ventana por el sitio que tenga y depende de los elementos que él vea, podría de pronto decir qué probabilidad hay que llueva. Debemos activar los procesos de los niños. ¿Y cuándo activamos esos procesos matemáticos? Cuando el niño representa el mundo mediante acciones, objetos, palabras, dibujos y símbolos. Formula y responde preguntas cada vez más complejas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Siempre es así? ¿Qué pasa así? Comprende relaciones. Más o menos qué, igual a qué, delante qué, a la derecha de. Explica y compara procedimientos que se usan para hacer algo cotidiano, establecer dependencias. Identifica un patrón que se repite, lo describe, lo representa y lo justifica. Entonces esto es cuando hacemos, por ejemplo, las secuencias geométricas. Si tenemos triángulo, rombo y círculo, luego ¿qué seguiría? Le damos a los niños los ejemplos para que ellos continúen las secuencias. Bueno, aquí el ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo, lo podríamos cambiar. Dice, si solo podemos, está el ejemplo, está el domingo y el martes como con día lluvioso. Entonces les preguntan si solo podemos salir a navegar, lo podríamos cambiar. Si solo podíamos salir a pasear en los días soleados, aunque ahorita pues no podemos, pues podría ser un ejemplo. Podríamos salir a pasear el 12 de abril, podríamos salir el 26 y el 30, los lunes podemos salir, los sábados podemos salir. Entonces es un ejemplo para que el niño pueda partir de un problema de generalización, empiece con aquellos problemas de probabilidad sencilla. En esta experiencia, el niño colocó cuál sería la secuencia del estado del tiempo que hay para el mes de mayo y cómo lo escribiría. Y entonces los niños propusieron un patrón que pueden salir, por ejemplo, solamente cada 2 días o que solamente podrían salir los sábados. Bueno, y ahora, ¿cómo desarrollar el pensamiento matemático desde la educación inicial? Según las bases curriculares para la educación inicial y preescolar, hay 3 acciones para que los adultos puedan interactuar con los niños, que son cuidar para mantener su bienestar, acompañar lo que hacen y dicen espontáneamente los niños y provocar la utilización de los procesos propios del pensamiento matemático. Entonces, los niños, la matemática, al igual que el lenguaje, está presente en todas las actuaciones, en todos los momentos y las experiencias de los niños. Desarrollo del pensamiento matemático. ¿Sobre qué es ese pensamiento matemático? Pues lo primero que nosotros trabajamos es en el manejo del espacio, diferente tamaño, describir la posición relativa de los objetos, descubrir, adivinar de qué objeto se trata dada su posición relativa, identificar puntos de referencia, realizar desplazamientos, representarlos, evocarlos y dirigirlos. También trabajamos en la construcción de nociones de tiempo, conciencia, obediencia al paso, ligado al movimiento, al ritmo, orden de sucesos, consecutividad y lo simultáneo de ellos. Rutinas incluso antes de la medición al medirlo. Hacer ligado al movimiento con relojes de arena, bolsas de agua que se vacían en lapsos perceptibles de tiempo para ellos. Entonces, y ahorita la matemática en la casa, pues ya podemos hacer pequeñas mediciones, y pues manejar las nociones temporoespaciales. Puede ser con los elementos que hay en la casa, con las diversas circunstancias
que se dan en este momento y pues ellos ya pueden hacer mediciones, no necesariamente con los métodos convencionales como el metro, la regla, podemos proponerles mediciones con la mano, podemos proponerles mediciones con los pies para empezar este proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero, cuidar el carácter lúdico de las actividades y respetar el deseo espontáneo de los niños y las niñas. Favorecer la comunicación en todas sus expresiones, reconocer particularmente el papel constitutivo que tiene el lenguaje en la creación de los conceptos. Pues eso ya lo venimos trabajando con las bases curriculares de la educación inicial, pues de igual manera lo vamos a adaptar en la casa. Eh, mm, Mis queridas maestras ya conocen cuáles son las necesidades, las expectativas, los gustos de los niños, entonces planear esas actividades de matemáticas para el inicio del concepto de matemáticas desde ese gusto, desde esa necesidad y de esa motivación de los niños. Dado el carácter dinamizador de la pregunta, cuestionar a los niños para retar su pensamiento, fomentar la argumentación y el uso significativo de múltiples representaciones. Nosotros ya hablamos anteriormente que lo más importante es escuchar a los niños. Los niños en esta edad los caracteriza es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los fenómenos naturales? ¿Por qué los animales? ¿Por qué? Entonces, aprovechar esas preguntas para poder generar aprendizajes en los niños. Bueno, y como ya como conclusión, nosotros también ustedes trabajan los proyectos. Les coloqué un ejemplo del proyecto Los Caballos, pues de pronto no es un ejemplo muy contextualizado a nuestro medio, pero es un ejemplo para realizar el proyecto. Ahorita ustedes ya están trabajando sus proyectos, entonces lo deben adaptar el currículo a la situación de casa. ¿Cuál proyecto de pronto podría ser en casa? Por ahí escuché un proyecto que sobre el nombre de los niños. Me pareció interesante. La maestra, a partir de preguntar dónde surgió el nombre de los niños, inició todo el proyecto integrando todas las dimensiones de los niños. Este es el proyecto de los caballos. Entonces, la maestra sugiere, primero recogemos muchos caballos, pues caballos de juguete, de plástico, en diferentes materiales. Luego, organizamos esos caballos. En la mesa de los proyectos parece una pradera, los organizamos como si estuvieran en la pradera. Obviamente los niños tienen a su disposición la literatura sobre los caballos. Si no saben leer, pues las imágenes serán de gran ayuda y la lectura que va a hacer la maestra en diferentes formas. Dibujar los caballos. Dibujar los caballos con diferentes materiales, con diferentes técnicas, se puede ampliar. Clasificar los caballos, muy importante aquí. Vemos la matemática, entonces los vamos a clasificar. Puede ser por tamaño, puede ser por textura, puede ser por forma, porque pues todos los caballitos no son iguales, pero vamos a empezar a hacer clasificación. Luego vamos a jugar con los caballos, entonces aquí estamos trabajando la lúdica, estamos trabajando el trabajo en el cooperativo. En este momento, pues en casa, los padres ayudarán o cuidadores van a ayudar a los niños a realizar sus proyectos. Entonces, la participación de toda la familia en este momento. Y pues aquí se presenta al final las interacciones, el juego con los caballos. Obviamente, en este momento no lo podemos hacer. ¿Cómo sería? Entonces terminamos el proyecto. Por ejemplo, si hemos realizado el proyecto del nombre, podemos con la familia jugar un stop con los nombres, nombres de frutas, nombres de animales, etcétera. Alguna actividad integradora como para concluir el proyecto y también determinar pues en los niños qué aprendieron de ese proyecto, si les gustó, si no les gustó. Pues hasta aquí he tratado de hacer un resumen de los principales aspectos de esta STS. Solamente es para fortalecer porque pues esto nosotros ya lo hemos trabajado. No sin antes agradecerles y agradecerles que por favor en esta semana lo observen y sean tan amables de enviarme sus recomendaciones, su realimentación, sus compromisos para tener evidencias de este trabajo que se desarrolló. Muchas gracias.